Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, me llamo Ana. Hoy es mi primer día como asistente de vuelo. Me siento emocionada, pero también nerviosa. Mi uniforme es nuevo. Mi cabello está bien recogido. Reviso mi sonrisa en el espejo. Parezco lista. Llego temprano al aeropuerto. El vuelo 102 va a Nueva York. Es un avión grande. Hay muchos pasajeros. Conozco al piloto y a los demás miembros de la tripulación. Todos parecen seguros de sí mismos. ¿Haré un buen trabajo como ellos? La puerta de embarque se abre. La gente entra con maletas y boletos. Me paro en la puerta del avión. Sonrío y digo, «Buenos días, bienvenidos». Algunas personas me devuelven la sonrisa, otras parecen cansadas. Entonces, algo sucede. Un niño pequeño corre delante de sus padres. Está sosteniendo un avión de juguete. «¡Espera!», llamo. Sus padres lo persiguen. Se ríen nerviosamente. «Lo siento», dice el padre. Sonrío. El niño me mira y pregunta, ¿eres la piloto? Me río. No, soy asistente de vuelo, digo. Más pasajeros llegan. Una mujer se detiene frente a mí. Sostiene un boleto y mira a su alrededor. ¿Dónde está mi asiento?, pregunta. Reviso su boleto. Está en el asiento 15C, le digo. Ella asiente, pero parece confundida. Señalo dentro del avión. Vaya derecho y busque los números, le explico. Ella sonríe y dice, «Gracias». A medida que la fila se hace más larga, me siento más nerviosa. Un hombre se acerca. Tiene una maleta grande. La miro. Es más grande de lo permitido. ¿Qué debo hacer? Respiro hondo. «Buenos días», digo. Su maleta es demasiado grande para la cabina. Debe ir en la bodega de carga. El hombre me mira y frunce el ceño. «Pero la necesito», dice. Mis manos sudan. ¿Me escuchará? Los pasajeros siguen entrando. Una madre lleva a un bebé en brazos. El bebé empieza a llorar. La madre parece avergonzada. «No se preocupe», digo. «Por favor, tome su asiento». El sonido del llanto del bebé llena el aire. Se calmará pronto. Finalmente, el último pasajero aborda. Reviso el pasillo para asegurarme de que todo esté bien. El capitán habla por el intercomunicador. «Tripulación, prepárense para el despegue». Mi corazón late más rápido. ¿Estoy lista para este vuelo? Mientras las puertas del avión se cierran, pienso en el día que me espera. ¿Qué desafíos enfrentaré?
¿Los pasajeros estarán felices? ¿Haré un buen trabajo? Vuelvo a sonreír. Es solo el comienzo del vuelo y estoy lista para aprender. ¿Qué sucederá después? Me paro en la puerta del avión. Todos los pasajeros están sentados ahora. Me siento un poco más relajada, pero entonces el hombre de la maleta grande se levanta. Parece molesto. Mi corazón late más rápido. ¿Qué ocurre? El hombre camina hacia el frente del avión, me señala y dice: necesito mi maleta. Me pongo nerviosa. Señor, digo, su maleta está en la bodega. Es demasiado grande para la cabina. Él sacude la cabeza. Pero necesito algo que está dentro, dice. Es importante. Los pasajeros comienzan a mirarnos. No quiero causar una escena. Sonrío y digo: por favor, espere aquí. Déjeme preguntarle al capitán. Camino hacia el teléfono y llamo a la cabina. Capitán, digo, un pasajero quiere su maleta de la bodega. ¿Qué debo hacer? El capitán suena tranquilo. Dígale que espere hasta que aterricemos, dice. Regreso con el hombre. Señor, digo, lo siento, puede recoger su maleta después de aterrizar. El hombre parece enojado. ¿Y si necesito mi medicina?, dice en voz alta. Mi corazón se hunde. ¿Está enfermo? Respiro hondo. ¿Se siente enfermo ahora?, pregunto. Él sacude la cabeza. No, pero podría sentirme mal más tarde, dice. Pienso rápidamente. ¿Sabe el nombre de la medicina?, pregunto. Él parece sorprendido. Sí, está en mi bolsillo, dice. Revisa su chaqueta y saca una pequeña pastilla. Me siento aliviada. Ya la tiene con usted, le digo. El hombre mira la pastilla. Se ríe nerviosamente. Oh, lo olvidé, dice. Gracias por ayudarme. Sonrío y digo, no hay problema. Por favor, tome asiento ahora. Los otros pasajeros aplauden en voz baja. Me siento orgullosa. Justo cuando empiezo a relajarme, una mujer llama. Disculpe, dice. Me doy la vuelta. Está sosteniendo su teléfono. El Wi-Fi no funciona, dice. Necesito enviar un correo electrónico. La miro y pienso por un momento. El Wi-Fi se activará pronto, digo. Por favor, espere unos minutos. Ella frunce el ceño. Pero es urgente, dice. Mis manos vuelven a sudar. ¿Qué puedo hacer? Camino hacia la parte trasera del avión y busco a la jefa de cabina. El Wi-Fi no funciona, le digo. Ella asiente y sonríe.
siempre tarda unos minutos en activarse. Dice, dígale que intente de nuevo en breve. Regreso con la mujer. Por favor, intente de nuevo en unos minutos, le digo. Ella suspira, pero asiente. Está bien, gracias, dice. Me paro en el pasillo y miro a mi alrededor. Todo parece estar tranquilo por ahora, pero sé que el vuelo aún no ha terminado. ¿Qué sucederá después? El avión ya está en el aire. Camino por el pasillo revisando a los pasajeros. La mayoría están tranquilos, leyendo o viendo algo en sus pantallas. Me siento un poco más segura, pero entonces escucho una voz. Disculpe, dice una mujer. Está sentada junto a la ventana. Me acerco a ella. Sí, ¿cómo puedo ayudarla? Pregunto. Ella señala su cinturón de seguridad. Está atascado, dice. Me inclino y lo reviso. Está torcido. Lo arreglo para ella. Listo, ahora está bien, digo. Ella sonríe. Gracias. Cuando me doy la vuelta para irme, escucho un ruido fuerte. Una bandeja de comida cae al suelo. Veo a un niño sentado con su padre. El niño parece culpable. Lo siento mucho, dice el padre. Lo tiró sin querer. Sonrío y recojo la bandeja. No hay problema, digo. Déjeme traerle otra comida. Voy a la parte trasera del avión y encuentro otra bandeja de comida. Regreso y se la doy al padre. El niño me mira y dice, lo siento. Sonrío y digo, está bien, ten más cuidado la próxima vez. El padre me da las gracias y me siento mejor. Justo cuando estoy a punto de sentarme, un hombre se levanta. Está sosteniendo un libro. Disculpe, dice, ¿puedo conseguir otra bebida? Asiento con la cabeza. Por supuesto, digo. Camino hasta el carrito de bebidas y le traigo un vaso de agua. Cuando regreso, él sonríe. Gracias, dice. Entonces sucede algo inesperado. Una mujer en el centro del avión se pone de pie y dice, mi teléfono ha desaparecido. Todos la miran. Parece angustiada. Lo tenía en mi bolso y ahora ya no está, dice. Me acerco a ella. ¿Estás segura de que ha desaparecido? Pregunto. Ella asiente. Revisé por todas partes, dice. Miro a su alrededor y veo su bolso debajo de su asiento. ¿Puedo revisar su bolso? Pregunto. Ella duda, pero dice, está bien. Abro el bolso y encuentro el teléfono dentro de un pequeño bolsillo. Se lo muestro. Aquí está, digo. Ella parece avergonzada. Oh, no lo vi ahí, dice.
Gracias. Me siento aliviado, pero entonces escucho una tos fuerte. Un hombre en la parte trasera del avión está tosiendo mucho. Camino rápidamente hacia él. ¿Está bien?, pregunto. Él asiente, pero sigue tosiendo. ¿Quiere un poco de agua?, pregunto. Le llevo agua y le pregunto, ¿necesita algo más? Él niega con la cabeza. No, ahora estoy bien. Gracias, dice. Me alegra saber que está bien. Mientras camino de regreso al frente, comienza la turbulencia. El avión se sacude un poco. El capitán habla por el altavoz. Damas y caballeros, por favor abróchense los cinturones de seguridad. Estamos experimentando algo de turbulencia. Rápidamente verifico que todos tengan sus cinturones abrochados. Un hombre en el pasillo sigue de pie. Señor, por favor siéntese, digo. Él parece sorprendido, pero se sienta rápidamente. La madre me mira y dice, gracias. El avión sigue sacudiéndose y me sujeto a un asiento. Un niño empieza a llorar. Me arrodillo junto a él. Está bien, digo. Esto terminará pronto. Finalmente, la turbulencia termina. El capitán anuncia, ahora volamos con normalidad. Gracias por su paciencia. Siento una oleada de alivio. Respiro hondo y continúo con mi trabajo. Pero entonces otra pasajera me llama. Disculpe, dice. Creo que perdí mi billetera. Mi corazón se hunde. Otro problema. Le pregunto, ¿dónde la vio por última vez? Ella dice, la tenía en mi bolsillo, pero ahora ya no está. Miro alrededor de su asiento y debajo de los cojines. Finalmente, la encuentro en el suelo. Aquí está, digo. Ella sonríe. Muchas gracias. Justo cuando creo que todo está bien, el bebé de antes comienza a llorar de nuevo. La madre parece cansada. Le traigo un poco de agua y digo, ¿quiere que sostenga al bebé por un minuto? Ella parece sorprendida, pero dice, sí, por favor. Tomo al bebé y camino por el pasillo. El bebé me mira y deja de llorar. Los pasajeros me sonríen. Está haciendo un gran trabajo, dice un hombre. Me siento orgulloso, pero también cansado. Cuando regreso al bebé con su madre, escucho otra voz. Disculpe, dice alguien. ¿Puede ayudarme con mi bolso? Me doy la vuelta y veo a una mujer mayor señalando el compartimento superior. Es demasiado pesado para mí, dice. Asiento con la cabeza. Puedo ayudarla, digo. Me estiro y bajo el bolso. Ella me da las gracias y sonrío. Ha sido un vuelo ajetreado hasta ahora
y aún queda tiempo por delante. Me pregunto qué pasará después. El vuelo ahora está tranquilo. La mayoría de los pasajeros están en silencio. Algunos leen, otros duermen. Aprovecho para respirar. Tal vez la parte más difícil de mi día ya pasó. Pero entonces escucho el altavoz. Atención, tripulación, dice el capitán. Estamos experimentando turbulencias de nuevo. Por favor, tomen asiento. Rápidamente reviso el pasillo. Algunos pasajeros aún no tienen sus cinturones abrochados. Camino rápidamente hacia ellos. Por favor, abróchese el cinturón, digo. Un hombre en la parte trasera me mira y dice, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, señor, respondo. Es solo por su seguridad. Él asiente y se abrocha el cinturón. Me siento aliviado, pero entonces el avión se sacude con fuerza. Los pasajeros se sobresaltan. Un vaso de agua se derrama en el suelo. Mi corazón late rápido. Me agarro del asiento más cercano. La turbulencia se intensifica. Un bebé vuelve a llorar. La madre me mira. ¿Qué está pasando?, pregunta. Sonrío para mantener la calma. Es solo turbulencia. Pronto pasará, digo. Entonces sucede algo inesperado. Un hombre en la parte delantera se pone de pie. Parece asustado. No puedo respirar, grita. Los pasajeros se giran para mirarlo. Me apresuro hacia él. Señor, por favor siéntese, digo. Él niega con la cabeza. Me siento mareado, dice. Lo ayudo a sentarse en un asiento vacío. Respire profundo, digo. Tomo una pequeña máscara de oxígeno del botiquín de emergencia y se la doy. Respire con esto, digo. La turbulencia continúa. El avión vuelve a sacudirse. Otro pasajero grita, «Vamos a estrellarnos». Siento un nudo en la garganta. Debo mantenerme calmado. No, estamos a salvo, digo en voz alta. Por favor, permanezcan en sus asientos y mantengan sus cinturones abrochados. El hombre con la máscara de oxígeno empieza a calmarse. Me siento mejor, dice. Asiento y sonrío. Está bien, digo. Pero entonces escucho otro ruido. Viene de la cocina. Camino hacia la parte trasera del avión y veo que un carrito de comida se ha soltado. Está bloqueando el pasillo. Lo empujo de vuelta a su lugar y bloqueo las ruedas. Cuando me giro, escucho el altavoz de nuevo. Atención, tripulación, dice el capitán. Prepárense para un posible aterrizaje de emergencia. Mi corazón se detiene. ¿Aterrizaje de emergencia? Miro a la jefa de azafatas.
Ella asiente. Sigue el procedimiento, dice. Tomo el manual de seguridad y me preparo para dar instrucciones a los pasajeros. Camino hacia la parte delantera del avión. Mi voz tiembla un poco, pero hablo con claridad. Damas y caballeros, es posible que necesitemos realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor, sigan estos pasos. Les muestro cómo ponerse las máscaras de oxígeno. Tiren de la máscara y colóquenla sobre la nariz y la boca, digo. Ajustense bien el cinturón de seguridad. Una mujer levanta la mano. ¿Estaremos bien?, pregunta. Le sonrío. Sí, los pilotos están entrenados para esto. Están a salvo, digo. Los pasajeros escuchan atentamente. El avión se sacude de nuevo, pero esta vez nadie grita. Todos me miran. Siento la presión, pero me mantengo tranquila. La voz del capitán suena por el altavoz otra vez. Tripulación, prepárense para el aterrizaje. Respiro hondo. El avión comienza a descender. Mis manos están sudorosas, pero me mantengo concentrada. De repente, el niño que derramó la comida antes empieza a llorar. Su padre parece desesperado. Me arrodillo junto al niño. Está bien, digo. Aterrizaremos pronto y todo estará bien. El avión se sacude una vez más. Me agarro del asiento. Veo la pista de aterrizaje acercándose por la ventana. Las ruedas tocan el suelo y el avión rebota ligeramente. Luego, todo se calma. El capitán anuncia: hemos aterrizado de manera segura. Gracias por su cooperación. Los pasajeros aplauden y vitorean. Siento una oleada de alivio. Me pongo de pie y sonrío a los pasajeros. Gracias por mantener la calma, digo. Por favor, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. El hombre con la máscara de oxígeno me mira y dice: gracias por ayudarme. La madre con el bebé también sonríe y dice: fuiste increíble. Me siento orgullosa, pero también agotada. Mientras los pasajeros abandonan el avión, muchos de ellos me agradecen. Me quedo en la puerta y sonrío a cada uno. Cuando el último pasajero se va, finalmente me siento. Mis piernas se sienten débiles. La jefa de azafata se acerca a mí y dice: lo hiciste muy bien hoy. Sonrío. Gracias, digo. Fue el momento más intenso de mi vida, pero me mantuve tranquila. Me pregunto si todos los vuelos son así de difíciles. ¿Qué pasará en mi próximo vuelo? Los pasajeros están saliendo del avión ahora. Siento una mezcla de alivio y agotamiento. Me quedo en la puerta y me despido de todos.
Gracias por volar con nosotros, digo. La mayoría sonríe y me agradece de vuelta. Creo que la parte más estresante de mi día ha terminado. Pero entonces sucede algo inesperado. Un hombre se detiene en la puerta. Está sosteniendo su teléfono y frunce el ceño. Disculpe, dice. Mi bolso ha desaparecido. Siento un escalofrío de pánico. ¿Un bolso perdido otra vez? Señor, ¿puede describir su bolso? Pregunto. Él dice, es negro con una etiqueta roja. Asiento y camino hacia la parte trasera del avión. Reviso los compartimentos superiores y los asientos. Veo un bolso negro, pero no tiene una etiqueta roja. ¿Es este el suyo? Se lo llevo. No, este no es mi bolso, dice. Mi corazón se acelera. ¿Dónde podría estar? Reviso el área de almacenamiento de la tripulación. No hay bolsos adicionales allí. Respiro hondo y pienso. De repente lo recuerdo. Señor, digo, ¿revisó el área de carga? Sus ojos se abren de par en par. Oh, no, creo que lo registré en la puerta, dice. Sonrío y asiento. Sí, su bolso está en la bodega de carga. Saldrá en la zona de recogida de equipaje. Él parece avergonzado, pero aliviado. Gracias, dice. Lo olvidé por completo. Regreso a la cabina pensando que las sorpresas han terminado, pero entonces escucho una voz detrás de mí. Disculpe, dice una mujer. Está sosteniendo un sobre. Lo encontré debajo de mi asiento. Tomo el sobre y lo observo. Es grueso y tiene escrito en el frente documentos importantes. No tiene nombre. ¿De quién será? Camino hacia la jefa de azafatas y le muestro el sobre. ¿Qué debemos hacer? Pregunto. Ella dice, debemos preguntar a los pasajeros. ¿Alguien podría seguir aquí? Salgo rápidamente del avión y veo a un hombre hablando con el agente de la puerta. Parece preocupado. Está revisando sus bolsillos y moviendo la cabeza. Disculpe, señor, digo, ¿ha perdido algo? Me mira y dice, sí, mis documentos. Le entrego el sobre. Su rostro se ilumina. Muchísimas gracias, dice. Esto es muy importante. Cuando regreso a la cabina nuevamente, el capitán me llama. Ana, dice, manejaste todo muy bien hoy. Piensas rápido. Sonrío y le agradezco. Me siento por un momento y respiro hondo. El vuelo ha terminado, pero me doy cuenta de algo. Ser azafata está lleno de sorpresas. Me pregunto, ¿tendrá mi próximo vuelo aún más imprevistos? El avión ahora está vacío.
Los pasajeros se han ido y la cabina está en silencio. Me siento por un momento y respiro hondo. Mi primer vuelo ha terminado, pero aún siento la emoción y los nervios de todo lo que ha pasado. La jefa de azafatas se acerca a mí. Sonríe y dice: «Buen trabajo hoy, Ana. Lo manejaste todo muy bien». Le devuelvo la sonrisa. «Gracias», digo. Fue más difícil de lo que pensé. Comenzamos a limpiar el avión. Recojo vasos vacíos y envolturas de los asientos. De repente, veo algo debajo de una silla. Es un pequeño peluche. Parece que pertenece a un niño. Sostengo el juguete y pienso en el niño que derramó su comida antes. ¿Será suyo? Me siento triste por él. ¿Cómo se sentirá cuando se dé cuenta de que su juguete ha desaparecido? Llevo el peluche a la gente de la puerta. ¿Puede guardarlo por si alguien regresa a buscarlo?, pregunto. Ella asiente. Por supuesto, dice. Cuando me giro para irme, escucho una voz detrás de mí. Disculpe. Miro hacia atrás y veo al padre de antes. Está sosteniendo la mano del niño. El niño parece triste. ¿Encontraste un juguete?, pregunta el padre. Levanto el peluche. ¿Es este?, pregunto. El rostro del niño se ilumina. Sí, grita. Agarra el juguete y lo abraza con fuerza. Muchas gracias, dice el padre. Le has alegrado el día. Sonrío y digo: me alegra haber podido ayudar. Regreso al avión y termino mi trabajo. El capitán sale de la cabina. Ana, dice, lo hiciste muy bien hoy. Te mantuviste tranquila y ayudaste a todos. Gracias, digo. Estaba nerviosa, pero hice mi mejor esfuerzo. Al salir del avión, pienso en todas las cosas que pasaron hoy. La turbulencia, los bolsos perdidos, los pasajeros asustados. Fue mucho que manejar. Pero también pienso en los rostros felices. El hombre que encontró sus documentos, el niño que recuperó su juguete, la madre que se sintió apoyada. Me doy cuenta de que ser azafata no es solo servir comida o mostrar las instrucciones de seguridad. Se trata de ayudar a las personas, mantener la calma y resolver problemas. Salgo del aeropuerto y siento el aire fresco en mi rostro. El sol se está poniendo y el cielo es naranja y rosa. Sonrío para mí misma. Mi primer día estuvo lleno de sorpresas, pero lo logré. ¿Qué traerá mi próximo vuelo? No lo sé, pero estoy lista para descubrirlo.